Hola, el día de hoy vamos a continuar con el tema de aprendizaje supervisado. Anteriormente abordamos el que vamos a estar implementando agentes que aprenden utilizando técnicas de Machine Learning, en este caso aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Comentábamos de que el aprendizaje supervisado también se le conoce como aprendizaje basado en ejemplos o algoritmos por clasificación. Decía que yo le daba información acerca de objetos que pertenecen a cierta categoría y el objetivo es entrenar un algoritmo para que pueda generar una función que determine regiones de decisión y que dado un nuevo objeto del cual yo no tengo la información al que pertenece, agarre las características, tome las características, las mete en la función y me pueda decir en qué región de decisión cae y con eso me diga o cómo lo clasificaría él. Para nosotros poder hacer esto necesitamos contar con cierto conocimiento acerca de cómo voy a entrenar a mi algoritmo, cómo voy a probar que realmente esté aprendiendo, cómo voy a ahora sí que a calificar su desempeño. Vamos a ver que hay ciertas métricas o medidas que nosotros tenemos que evaluar para determinar si un algoritmo está teniendo un buen desempeño o un mal desempeño. Y vamos a ver también cómo utilizar una herramienta que se llama Weka y también cómo se puede utilizar las librerías de Skylearn que se utilizan con Python para poder hacer estas implementaciones de aprendizaje supervisado. Para nosotros poder implementar el aprendizaje supervisado necesitamos comprender ciertos términos o manejar cierta terminología, estar familiarizado con ciertos aspectos que debemos realizar para poder implementar esto. No importa la herramienta que nosotros estemos utilizando. Nosotros vamos a partir del hecho que tengo un conjunto de datos que describen muchos objetos que pertenecen a cierta cantidad de clases. Ese conjunto de datos original nosotros lo vamos a dividir en dos partes. Una parte la vamos a llamar mi conjunto de entrenamiento y otra parte mi conjunto de prueba. El conjunto de entrenamiento que aquí nosotros vemos aquí como tengo el original, el conjunto de datos etiquetados y lo tengo que dividir en dos. El conjunto de entrenamiento tal cual está, así con sus variables y a qué clase pertenecen, van directo al clasificador. El clasificador lo que va a producir es un modelo. Bueno, ¿qué va a pasar? Que el conjunto de prueba que yo tengo, yo voy a eliminar la información de la clase. Voy a eliminar la información de la clase y voy a pasar los puros objetos con sus características sin decirle al modelo qué clase es. Esta me la voy a guardar un ratito. Entonces, cuando ya genero el clasificador, cuando ya entreno el clasificador, obtengo el modelo y ese modelo va a recibir ese conjunto de prueba que no están etiquetados, pero que yo sé a qué clase pertenecen. ¿Ok? Entonces, el modelo va a predecir qué clase es. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación o qué es lo que se tiene que hacer a continuación? Pues a continuación lo que se tiene que hacer es de que yo tengo que comparar, a ver, tú me dijiste que era una clase X y resulta que es una clase Y. Entonces ahí hay un error. A ver, me dijiste que era clase X y si es clase X, entonces va una palomita. Así me voy, ¿sí? Una por una. Ahora bien, cuando yo estoy dividiendo mi conjunto de entrenamiento, pues no es tan trivial así dividir por dividir. Aquí lo que se tiene que tomar en cuenta es de que tengo que generar que mi conjunto de entrenamiento sea más grande que mi conjunto de prueba. ¿Sí? Hay una técnica que se llama split, donde yo digo, bueno, voy a entrenar con el 70% y voy a probar con el 30% de mis datos, o 80-20 o 60-40. Por lo regular, en la práctica yo nunca me he topado con aplicaciones en las cuales yo tenga que dividir mitad a mitad. Esta es una forma muy simple de hacer esto. Algo que hay que tomar en cuenta cuando se hace este tipo de división es de que debe quedar una representatividad de los objetos que tengo de cada clase. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 150 objetos
y tengo 70 objetos de la clase, de una clase, 50 de otra y 30 de otra. Si yo sumo, pues ahí son 150. Si yo voy a dividir en 70% para conjunto de entrenamiento y 30% para conjunto de prueba, yo aquí tengo que verificar que por ejemplo, si yo digo, bueno, los primeros que decimos son 75, no. A ver, el 70% de 150, ¿cuánto es? A ver, para que vean que no tengo nada ensayado. 150 por 0.7. Son 105 datos. Si yo agarro los primeros 105 datos, pues me voy a dar cuenta que no voy a representar a los últimos 30 datos que son de la tercera clase. Entonces, no, yo tengo que agarrar el 70% de los que me representan a la clase a la clase B y a la clase C, de manera que yo pueda tener en mi conjunto de entrenamiento 49 objetos de la clase A, 35 objetos de la clase B, 21 objetos de la clase B, y voy a probar con 21 objetos de la clase A, 15 objetos de la clase B y 9 objetos de la clase C, y así es como yo obtengo una representatividad. Hay otras maneras en las cuales yo puedo hacer el entrenamiento de mi algoritmo. Esa otra manera de hacerlo, y que es la que más se utiliza, es la más ampliamente recomendada de implementar, se le llama cross validation o K-fold cross validation. Aquí lo que se va a hacer es de que voy a considerar de igual manera, tengo que dividir en K particiones mi conjunto de entrenamiento, ¿sí? O sea, mi conjunto de datos lo voy a dividir en K partes. En esas K partes debe haber representatividad de todas mis clases. Y lo que voy a hacer es de que voy a hacer K iteraciones, y hagan de cuenta que voy a decir, bueno, mi primera partición, esa va a ser mi prueba, y los demás, con los demás entreno, y con esta parte pruebo. Y mi segunda iteración, esa parte que yo había dejado fuera la voy a incorporar, pero mi segunda partición es la con la que pruebo. Y después voy a tomar el resto, pero la que saco es la tercera partición, y así sucesivamente. De manera que si son, por ejemplo, 5 particiones, pues voy a hacer mi entrenamiento y mi prueba, la voy a hacer 5 veces. ¿Sí? Primero la primera partición, las demás pruebo la primera partición con las con la primera partición la voy a tener para prueba, con lo demás entreno, pruebo. Y luego con la segunda la voy a sacar tantito, entreno con lo demás, pruebo con la parte que dejé a un lado. Luego la tercera partición y así sucesivamente. ¿Sí? Una vez que nosotros ya tenemos entrenado nuestro clasificador y obtenemos nuestro modelo y hacemos nuestra prueba, pues vamos a interesarnos por ver las medidas de rendimiento de mi algoritmo. Nosotros queremos ver qué tan bueno es clasificando. Recuerden, mi conjunto de prueba, yo sé a qué clase pertenecen, pero el modelo pues no sabe y lo va a predecir. Como yo sé a las que pertenecen, yo puedo hacer una comparación e ir viendo, pues ahora sí que a cuántas le atinó el clasificador y a cuáles no les atinó el clasificador. ¿Sí? Básicamente lo que se va a estar haciendo es un conteo. Tomo mi conjunto de prueba que no están etiquetados, los meto al modelo, predigo y ya voy haciendo una comparación. De esta comparación realizo un conteo, y de ese conteo es como voy a hacer mi evaluación. Para esto, lo primero que se genera es una matriz de confusión. Hagan de cuenta que yo voy a hacer una matriz dependiendo del número de clases que yo tenga, y por un lado voy a tener por ejemplo, las reales versus las que predijo, y entonces yo voy a poner aquí cada elemento de mi matriz A y J es el número de veces que el clasificador dijo que un objeto es de la clase I, pero en realidad es de la clase J. De manera que, por ejemplo, si yo me fijo aquí, el A11, pues aquí voy a poner todas las veces que predije
que era de la clase 1 y realmente eran de la clase 1. A1 en la posición 1, 2, pues va a ser todas las que yo dije que eran de la clase 1, pero que en realidad eran de la clase 2 y así sucesivamente. Acá tenemos en A posición 2, 1, pues son todas las que yo dije que eran de la clase 2, pero realmente son de la clase 1. Con esta información de la matriz de confusión, yo voy a obtener tres métricas muy importantes. Una es exactitud, que en inglés le llaman accuracy, sensibilidad, que en la literatura lo van a encontrar mucho también como exhaustividad, y en inglés lo van a encontrar como recall, y precisión, que es precision. Todas estas métricas las obtenemos con la matriz de confusión. Entonces, la métrica de exactitud, si nosotros observamos, es la sumatoria de todos los que dije que realmente eran los que eran versus el conjunto el número total de mis elementos, ¿sí? Si nosotros observamos, en realidad lo que a mí me va a interesar es la diagonal de esa matriz, porque en realidad en la diagonal estoy viendo cuántos dije que eran de la clase 1, que realmente eran de la clase 1, cuáles eran de la clase 2, que realmente eran de la clase 2, y así sucesivamente cuántos dije que eran de la clase n y realmente son de la clase n. La otra métrica que a mí me interesa evaluar es la sensibilidad, y aquí es de los datos que el clasificador tenía que detectar de la clase I, cuántos realmente detectó. Entonces, por ejemplo, yo aquí me pongo a ver, cuántos de la clase I realmente detectó. Entonces yo tengo que fijarme en las columnas y voy a fijarme, por ejemplo, decir, bueno, a ver, de la clase 2.2, por ejemplo, de la clase 2.2 detecté 30, pero en realidad yo tuve que haber detectado 40. Y esos 40 van a estar distribuidos a lo largo de mi columna. Entonces, por eso yo lo que hago es que divido el valor que encuentro en esa diagonal para esa clase. Ojo, la exactitud es para todo mi clasificador, y lo que es recall y precision lo vamos a ver por clase, ¿sí? Entonces yo me fijo en el elemento, aquí sería A y I, o sea que cuántos de la clase 2 realmente clasifiqué como de la clase 2, divididos por todos aquellos que eran de la clase 2. Entonces ahí me va a dar la sensibilidad. Por otra parte, la precisión me van a decir cuántos de los que el clasificador dijo que eran de la clase I realmente eran de la clase I. Entonces aquí lo que voy a hacer es la suma por columna. Todas estas métricas ya las puedo obtener con las herramientas que les voy a decir, pero es muy importante que nosotros sepamos leer esa información y que sepamos a qué se refiere cada una de las métricas que nosotros estamos evaluando para poder decidir cuál es el mejor algoritmo que voy a implementar para el problema que necesito. En este caso, ustedes van a estar trabajando sobre el poder determinar a qué productor pertenece cierto vino. O sea, yo tengo vinos y dependiendo de las características de ese vino, yo decir, mira, este vino fue producido por tal productor, ¿sí? Entonces es muy importante. Ahora bien, todo esto de que cuántos dije que eran de la clase tal y realmente eran de la clase tal, o cuántos eran de la clase cuántos yo tenía que realmente detectar y no detecté, y todas esas cosas se parecen un poquito en lo que estadística vemos como falsos positivos o falsos negativos. Si nosotros analizamos esto un poco de manera estadística, esto nos permite obtener las mismas métricas de exactitud, sensibilidad y precisión, pero en términos de estas dos clases, para introducir otra métrica más que está basado en las curvas ROC,
¿sí? Las curvas ROC se utilizan mucho en teoría de señales y como que tomamos un poquito prestado para más o menos evaluar qué tan bueno es un clasificador para predecir. Entonces, si ustedes, les voy a dejar un poquito de tarea esta tabla. Si ustedes se dan cuenta, yo nada más les voy a ayudar con la primera, la de exactitud. Me dice BP más BN, BP más BN sobre, y es la suma de las de BP más FP más FN más BN, que era lo que veíamos anteriormente, que es la suma de la diagonal dividida entre la suma de toda mi matriz. Si ustedes analizan el recall y el precision, se van a dar cuenta que es lo mismo. Aquí vamos a encontrar una parte muy importante, que es especificidad. En los videos que les linkeo de la chica que tiene su canal en YouTube acerca de todo esto de aprendizaje de aprendizaje supervisado, ahí habla mucho de lo que es la especificidad y muestra otras gráficas. Los invito a que chequen y vean bien esto. Pero lo que nosotros vamos a ver es de que con la matriz de confusión nosotros podemos obtener todas estas métricas. La especificidad no nos ayuda tanto a evaluar como una métrica en directo, sino que nos va a ayudar a generar esta gráfica que yo voy a poder trazar, donde voy a trazar lo que es la sensibilidad versus la especificidad. Y más que la curva, lo que a nosotros nos va a interesar es el área bajo esa curva. De manera que si yo tengo una ROC, que ya no sería una curva, pero básicamente si yo tengo un área igual a 1, sería que mi clasificador es muy bueno, que sabe distinguir perfectamente entre objetos de una clase y objetos de otra. O sea, eso sería lo ideal, ¿sí? Que realmente si yo tengo 50 objetos de una clase, 50 objetos de otra, o sea, todas me las clasificó donde debería de haberme las clasificado. Esto sería muy bonito. Sin embargo, en la vida real, pues esto lo que nos indica es de que puede haber un error en el modelo o un sobreajuste. Un sobreajuste es cuando, por ejemplo, se les enseña mal algo y ese algo se refuerza mucho, ¿sí? Y llegan a creer que realmente eso es lo que debería de ser, pero pues no lo es. No sé si me explique. O sea, como cuando aprenden mal algo, ¿sí? Y lo agarran como si fuera verdadero. Eso podríamos equipararlo a un sobreajuste. Cuando yo tengo, por ejemplo, que tengo un área bajo la curva de 0.75, ojo, estoy trabajando sobre probabilidades, sobre porcentajes, o sea, de 0 a 1 o de 0% a 100%, entonces siempre vamos a trabajar con un cuadro unitario, ¿sí? De manera que si yo digo que tengo un área bajo la curva del 0.75, eso lo que tengo que transformarlo es a decir que tengo un 75% de probabilidad de que mi clasificador esté distinguiendo bien entre las clases que tiene que distinguir. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo un clasificador que tengo 0.5? ¿Sí? Me dicen el 50% de probabilidades de que clasifique bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un 50-50, o sea, no me da una certeza de que lo que yo esté clasificando realmente me vaya a ser ahora sí, confiable. Yo siempre voy a buscar que mi clasificador tenga más de 0.5 de ACU y menor de 1. Y cuando yo tengo un ACU de 0, quiere decir que pues no me sirve para nada. Inclusive lo que me está diciendo es de que lo que yo clasifique, yo tengo objetos de la clase A, tengo objetos de la clase B, y lo único que me está diciendo es de que mi clasificador, los objetos de la clase A, me los está clasificando como clase B y los de la clase B como los de la clase A. Entonces, pues no me interesa tener clasificadores que tengan un ACU de menos del
de 0.5. Esos se descartan totalmente. Esos se descartan totalmente. Una vez que yo hago una evaluación, es importante que yo también pueda analizar las características que yo tengo. Hace poco les comenté de que cuando yo tengo una CEU de igual a 1, puede que haya un sobreajuste. ¿Qué significa que haya un sobreajuste? Que les decía que aprendieran mal ciertas cosas. ¿Y por qué puedo aprender mal ciertas cosas? Porque a veces puedo tener información que no es relevante para mi problema, ¿sí? Por ejemplo, hagan de cuenta que yo quiero clasificar la raza humana, ¿sí? O sea, por razas, como les decía, a partir de sus características físicas, de huesos, medición de huesos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que el largo de las uñas sea una característica relevante? No, ¿por qué? Porque todo el mundo nos podemos dejar largos las uñas como nosotros queramos. Entonces esa no es una característica relevante. Entonces imagínense que yo tenga, por ejemplo, el largo del cabello. El largo del cabello no es una característica relevante. El largo de, no sé, de las pestañas tampoco es una característica relevante para determinar la raza. Y yo tengo, por ejemplo, el ancho de, no sé, el largo del fémur. Que el largo del fémur sí puede ser relevante para determinar la raza. Y yo tengo esas 4 características, ¿sí? Entonces, esta información no es muy relevante para la información que yo quiero de la raza. Entonces, en lugar de ayudarme, me perjudica. Acuérdense, más ayuda el que no estorba. Entonces, para eso se puede hacer una selección de características para ver si mi clasificador puede mejorar su desempeño, si yo puedo ver que hay un incremento o que hay una mejora en estas métricas que yo acabo de decir, lo que es exactitud, precisión, sensibilidad y área bajo la curva, ¿sí? Es lo que yo voy a estar observando. ¿Cuáles son los beneficios de la selección de características? Una, que yo puedo facilitar la comprensión y visualización de datos. Algo importante del aprendizaje automático es de que sí, que las máquinas aprendan a tomar decisiones o que ellas aprendan por sí solas, pero también algo que nos ayuda a nosotros como seres humanos es poder encontrar información o descubrir información que a veces no es tan evidente, y que estas herramientas nos ayudan a encontrar esa información. De hecho, por eso se ve lo de aprendizaje supervisado, se ve mucho cuando se trabaja con minería de datos. La minería de datos es eso, o sea, yo tengo ahí mis datos y yo tengo que ahora sí que buscarle y explotar la información que yo puedo obtener de ahí, y a veces información que no es evidente. Si ustedes hacen una analogía en lo de minería, yo puedo tener ahí una montaña y tengo que escarbarla y tengo que estar limpiando y tengo que estar viendo para obtener pedacitos de diamante o pedacitos de oro. Entonces así es con la minería de datos. Entonces todas estas técnicas nos van a ayudar a comprender mejor nuestros datos, a ver qué hay detrás de mi problema. Aparte de que hay veces que el obtener ciertas características es muy costoso, el obtener esas características, ya sea en la vida real y también a veces costosos en cuestión de procesamiento de esas características. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de imágenes, el que yo pueda procesarlas para obtener información de esas imágenes, pues ahí ya estoy hablando de un costo computacional alto, ¿no? Y que me lleva mucho tiempo de procesamiento, me lleva mucha memoria, etcétera, etcétera. O por ejemplo, puedo tener archivos de datos muy grandes, imagínense, con características que vayan a ser irrelevantes. Entonces, si yo puedo analizar y comprender cuáles no son irrelevantes, pues las elimino y en un futuro ya no recopilo esa información porque sé que esa información ya no es relevante. Pues se reduce el tiempo de entrenamiento, ¿sí? A mayor dimensionalidad, o sea, a mayor cantidad de variables, pues es más el tiempo de entrenamiento que voy a tener.
se mejoran el desempeño de los algoritmos de clasificación y puedo construir modelos que sean más simples y fáciles de comprender de manera que para mí sea más fácil llevarlos a la práctica o que los pueda implementar en una solución de cómputo. En teoría se supone que más características deberían de proveer un mayor poder de discriminación. En la práctica nosotros decimos que un conjunto de entrenamiento pequeño que tiene muchas características, muchísimas características, pueden hacer que mi aprendizaje sea lento o que tenga un sobreajuste. Entonces, lo que nosotros veíamos la clase pasada es de que pues hay que analizar bien nuestras características y hay que seleccionar bien con qué características nosotros vamos a entrenar un clasificador, porque puedo mejorar mucho el desempeño de ese clasificador. En el caso de la Ciris setosa y de la Ciris virgínica veíamos que utilizando el mismo clasificador pero diferentes características, pues obteníamos un mejor rendimiento con ciertas características como es el petal width y el sepal width, y que pues ahora sí que el sepal length combinado con el sepal width pues no es muy bueno, o sea, si yo tomara esas dos características nada más. Ojo, este es un pequeño ejemplo donde yo nada más tengo 4 características por cada ejemplo de diferentes clases y tengo nada más 150 ejemplos, pero en la práctica ustedes pueden tener, no sé, 10 clases y tener, 150 características, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes vayan visualizando un poco a qué se refiere con las fronteras de decisión, cómo se mejoran esas fronteras, cómo ciertos ejemplos pueden caer dentro de ciertas regiones, pero imagínense, o sea, no lo voy a poder visualizar. Por ejemplo, si yo tengo, tengo 150 características y de esas 150 características voy a quedarme con 60. ¿Cómo voy a graficar un espacio dimensional de 60? O sea, ¿cómo voy a graficar algo de 60 dimensiones? Pues no se puede, pero poniendo este ejemplo, que son 2 dimensiones nada más, porque nada más tengo 2 variables y todo, pues nosotros podamos abstraer, imagínense, en 3 dimensiones y ya después 4 dimensiones, 5 dimensiones. Y pues ahora sí que es el poder de nuestra imaginación el que nosotros podamos decir, voy a tener 60 dimensiones y más o menos pues mis fronteras de decisión, pues unas andan por allá, otras por acá y cuestiones así, ¿no? Por el estilo. Pero eso es lo que nos ayuda, el que nosotros tengamos una buena selección de características nos ayuda a comprender muchísimo mejor el problema. Para esto es muy importante la estadística, muy importante la estadística. Hay técnicas que se llaman técnicas multivariadas, con las cuales yo puedo hacer una reducción de datos sin perder la representatividad de esos datos y poder manejar un conjunto de datos menores. Por ejemplo, yo puedo tener, ¿sabes qué? Yo tengo 1000 características y voy a emplear una técnica de análisis de datos que se llama análisis de componentes principales, y me dicen que si yo me quedo con las primeras 20, voy a hacer una transformación de esas 1000 características y ya transformadas, me dicen que si yo me quedo con las primeras 25 variables que transformé, eso me va a dar una representatividad del 98% de las 1000 características, y entonces yo puedo ya entrenar mis algoritmos con esos datos transformados. Y hay muchas técnicas de transformación de datos, hay infinidad de técnicas de transformación de datos, y el que yo pueda hacer un preprocesamiento de las características, el que yo observe, por ejemplo, la distribución de los datos, cómo se comporta la media, la desviación estándar, poder detectar si hay datos atípicos o datos outliers, checar la mediana, la moda, las kurtosis, de cómo se distribuyen todas esas características, es muy informativo, ¿sí? De hecho, yo en lo que fue la maestría, yo lo que generé fue una metodología basada 100% en estadística para poder determinar diferentes tipos diferentes tipos de características, que ahorita lo voy a mencionar a continuación. Cuando yo tengo el yo poder probar, por ejemplo, imagínense que yo tengo 10 características y yo quiero probar
cuáles de esas 10 características son las que tienen mayor poder de discriminación. Entonces yo tendría que agarrar la primera característica y probar con la segunda, ¿no? Como lo hice con lo de las con lo de las flores, pues nada más son 4 características, tomé una, probé con la otra, vi que no era muy buena y fui y probé con otra y probé con otra hasta que di con la mejor combinación de dos características que me pudiera separar bien las poblaciones de las flores. Pero imagínense si yo tengo 10 características y yo digo, bueno, voy a hacer grupos de 2. ¿Cómo voy a hacer la combinación de grupos de 2? Ahora, pues no obtuve buen resultado, ahora voy a hacer combinación con grupos de 3. Ahora con grupos de 4, ahora con grupos de 5, ahora con grupos de 6. Pues imagínense para 10 variables. Ahora si yo les digo 1000 variables, ¿sí? Pues el ir probando todas esas combinaciones pues va a estar así medio pues intenso en tiempo y es algo que no me conviene. Pero si yo puedo hacer un análisis previo de mis características, pues yo puedo ir visualizando más o menos que tengan cierto comportamiento. Por ejemplo, si yo veo que tengo características que al momento de graficarlas y demás, más o menos observo como que separan poblaciones, entonces yo puedo decir que son características muy relevantes y son con las que yo voy a querer estar trabajando. Si yo veo como que, mira, me separa 1 y 2 como que sí quiere pero no puede, entonces pues son relevantes débiles. Pero aquellas en las cuales yo al momento de graficar resulta que me empalman todas y todo, pues resulta que esa característica es irrelevante porque no me ayuda a distinguir entre poblaciones o entre clases de objetos. Entonces yo voy a querer quedarme con aquellas que son muy relevantes. Como yo les comenté, yo en la maestría trabajé con una metodología puramente estadística para determinar el conjunto mínimo de características que yo necesitaba para poder distinguir entre diferentes tipos de red, para que un algoritmo heurístico pudiera adaptar ciertas reglas de cómo realizar la búsqueda de recursos informáticos en una red P2P, ¿sí? Básicamente, o sea, que se adaptara a la topología de la red, el algoritmo de búsqueda. Hay métodos para seleccionar las características, se agrupan en 2 grandes familias. La primera se llama Warper y la segunda Filter. Los Warper lo que hacen es de que utilizan un algoritmo de clasificación, se agarran un conjunto de características, entrenan con eso, prueban con eso y dependiendo del rendimiento pues te va diciendo, mira, estas características me dieron mejor rendimiento y demás. Y hay otras que son independientes de los algoritmos. Ahorita les voy a decir por qué es importante que sean independientes de los algoritmos. Donde yo no utilizo el rendimiento del algoritmo para decidir qué conjunto de características son mejores, sino que lo que hago es de que utilizamos información de las características, ¿sí? Dentro de la teoría de información hay algo que se llama entropía. La entropía nos mide, entropía y ganancia de la información. Por ejemplo, la ganancia de la información es lo que, por ejemplo, vamos a ver, que es una característica que nos ayuda a distinguir entre mamíferos y ovíparos. Lo que nos ayuda a distinguir entre mamíferos y ovíparos, pues si ponen huevos o si nacen vivos. Esa es una característica con la cual yo puedo determinar que es relevante. Si a mí me dicen, oye, fíjate que yo quiero que me digas a partir de este sonido que es este animal, si es mamífero o es ovíparo, pues a lo mejor no es así una característica que tú digas que voy a poder determinar con facilidad si es un mamífero o es un ovíparo, ¿sí? Entonces esa no es una característica que me dé mucha ganancia de información para yo poder decir si sí o si no es un mamífero o es un ovíparo. ¿Sí me explico? Más o menos por ahí. O por ejemplo, cuando tú no has estudiado lo suficiente para un examen y te preguntan algo, se puede decir que como no estudiaste lo suficiente, tú no tienes suficiente ganancia de información para responder correctamente una pregunta. Más o menos con eso tiene que estar relacionado con eso los algoritmos
de selección de características de tipo filter. O sea, yo analizo qué tan buena es esa información para el objetivo que yo quiero, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a recapitular. En resumen, yo voy a tener un conjunto de datos etiquetados que voy a dividir en dos partes: conjunto de entrenamiento, conjunto de prueba. Mi conjunto de entrenamiento va a pasar a mi clasificador, del cual yo voy a obtener un modelo. Con ese modelo yo voy a agarrar mi conjunto de prueba, les voy a quitar la clase y voy a predecir qué clase es. Con eso yo voy a estimar indicadores de mi rendimiento. ¿Cómo estimo los indicadores de rendimiento? Pues voy a hacer una comparación de lo que predije con lo real, que acuérdense que eso yo se lo quito y con eso yo voy a hacer una comparación después, y básicamente va a ser un conteo que yo voy a trasladar hacia lo que es la matriz de confusión, y con la matriz de confusión yo voy a obtener exactitud, precisión, sensibilidad y área bajo la curva, y con eso yo voy a poder determinar qué algoritmo de clasificación es mejor para un problema dado. Y otra cosa importante es de que puedo yo mejorar el rendimiento de un clasificador si hago una selección de características, si hago un análisis de las características y selecciono aquellas que me den un mayor poder de discriminación. Así básicamente se le va a decir, voy a tomar aquellas que me den un mayor poder de discriminación. Ojo, a veces yo no voy a poder mejorarlo. A veces va a haber ciertos algoritmos que por la naturaleza de los algoritmos y la naturaleza del problema, las características originales pues son muy buenas. Y va a haber otros que voy a tener un pobre rendimiento del algoritmo, y que pudiera que una selección de características me mejore el algoritmo o me lo empeore. Ojo, yo pudiera empeorar el rendimiento de un clasificador haciendo una selección de características, pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, si yo tengo 1000 características, de las cuales de esas 1000 características tengo por ejemplo un 30% de esas características son muy difíciles de calcular o muy difíciles de medir, y yo me doy cuenta que no son tan relevantes, y que hay otras que son más fáciles de obtener y más fáciles de calcular y son más relevantes. Entonces pues yo me quedo con esas relevantes y quito algunas, pero a lo mejor eso va a querer decir que algo me estaba dando de información, aunque sea tantito, sí me daba de información, y mi rendimiento del clasificador baja, pero baja muy poco. Entonces aquí era lo que les comentaba. Bueno, por ahí creo que también voy a subir un webinar cuando hablaba de las heurísticas. Bueno, en ese webinar hablaba de las heurísticas y les comentaba que a veces, por ejemplo, en la práctica es mejor quedarme con lo mejor en el menor tiempo posible que tener que esperarme mucho tiempo para obtener algo exacto. Entonces, si por un lado el calcular esas características que me aportan un poco, ¿sí? Que por ejemplo yo tengo un algoritmo que me da un 98% de exactitud, y yo al quitar por ejemplo 30 características que son muy costosas de calcular, ya sea en tiempo de cómputo o medirlas físicamente, obtenerlas mediante sensores, es muy caro obtenerlas y demás, pero tengo un 97%. Me van a decir, oiga, pero las quité, seleccioné, me quedé con otras que son más fáciles de calcular, hice una selección que son más relevantes, que son más fáciles de calcular, pero me bajó un 1%. Y yo te voy a decir, bueno, ¿qué prefieres? ¿Tardarte, no sé, 4 meses en obtener esas características? O quedarte con las que te dan un 97% de exactitud, pero de un día a otro las puedes obtener en el mundo real. O sea, ¿con qué te quedas? ¿Sí? Entonces es mucho el que nosotros podamos ahora sí que poder leer estos valores para nosotros poder decidir con qué algoritmo nos vamos a quedar para la implementación ya en la vida real de lo que es la problemática con la que nosotros nos vamos a estar enfrentando. Nosotros poder hacer esto,
pues conociendo bien cómo trabajan los algoritmos, teniendo buen conocimiento de herramientas o de conocimientos matemáticos, álgebra lineal, estadística y todo eso, y comprendiendo bien cómo utilizar un lenguaje de programación, nosotros podemos utilizar cualquier lenguaje de alto nivel para poder implementar todos los algoritmos que nosotros queramos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Sin embargo, hay herramientas que nos permiten hacer esto más rápido, ¿sí? Ya nada más pues es de usar y ya no tengo que programar tanto. Entonces, para eso hay herramientas como RapidMiner en Octave, que es la versión libre de MATLAB, pues hay herramientas, hay librerías que me permiten hacer esto. Weka, que es una suite para Machine Learning, exclusivamente para Machine Learning y minería de datos. En Python podemos encontrar librerías que es el Scikit-learn y pues TensorFlow, que es de Google. ¿Sí? Para implementar en nuestras aplicaciones de Android, todo eso, pues lo podemos implementar. De hecho, por aquí estaba investigando de RapidMiner, es una herramienta que hace poco acabo de encontrarme, tomé un curso, es una herramienta muy fácil, me falta explorarla más, pero es muy fácil y básicamente pues es lo mismo, o sea, cualquiera de las 5 herramientas que aquí les presento y puede haber más, son lo mismo. Pero lo que me llamó la atención es que RapidMiner, si quieren buscarle por ahí, tiene certificaciones. Ninguna de las demás, no sé si Google tenga certificación en eso, pero RapidMiner tiene certificaciones que tiene que ver con cuestión de ciencias de los datos y cuestiones por el estilo. Y yo les recomiendo que se den un chapuzón a eso, que se empapen un poquito de eso, porque todo lo que ahorita se está viendo en el área de desarrollo tiene mucho que ver también con programas que sean cada vez más inteligentes y utilizan muchas de estas técnicas. Entonces, imagínense si ustedes se pueden colocar en el mercado con una certificación de este tipo, pues ya están como que un paso adelante de las demás. Lo que pude ver es que sí están un poquito caras porque salen en $1,400. Entonces, pues sí es una inversión, pero que pues buscándole las maneras se pudieran obtener y te ponen adelante, ¿no? En el mercado laboral. Entonces, para que investiguen un poquito de ellas, nosotros vamos a estar trabajando con Weka y con Scikit-learn.